Amén, hermanos. Yo tengo un niño y tengo una perrita, y a veces siento que la perrita es más obediente que el niño. A veces tengo que decirle a Leonel así: mira, Marceline sí nos obedece cuando le decimos cosas, ya ves, es bueno obedecer porque ella sabe que la queremos y que la cuidamos y por eso nos hace caso. Y Leonel, cuando sabe que es algo que es seguro o que sabe que es algo importante, regularmente sí obedece. Por ejemplo, desde muy chiquito le enseñamos que los coches lo podrían atropellar a uno y aplastarlo y pues moriría. Y entonces en la calle siempre nos hace mucho caso de andar agarrado de la mano de los papás o cosas así, pero cuando vamos a ir al parque, entonces no, se le olvida, porque como es la hora del juego, se le olvida que hay que ir agarrados de las manos y va vuelto loco a los juegos. Es decir, a veces se le dificulta obedecer, especialmente cuando se trata de algo divertido, de algo entretenido que le está llamando la atención, que le hace que quiera ir a seguir eso. A los seres humanos, creo que esta relación padre-hijos, de aprender a enseñar la disciplina, nos ayuda a entender cómo debe de ser también nuestra relación con el Señor. Al ver cuando Leonel me desobedece o cuando tiene alguna indisciplina, me hace recordar cómo los seres humanos, los adultos también, nos portamos de esa misma manera con nuestro Señor, cómo en ocasiones no le obedecemos, dejamos de escucharle, dejamos de hacerle caso, aunque sabemos que lo que nos está diciendo es bueno y correcto para nosotros, preferimos no hacerle caso. Así que justamente el ser padre de Leonel me ha enseñado mucho más de cómo Dios quiere ser padre de nosotros, cómo Dios quiere ser mi padre, y puedo decir que a lo mejor hasta me ha ayudado a obedecerle mejor. Por eso, hermanos, durante esta semana estamos leyendo acerca de escuchar a nuestro Padre, obedecer a nuestro Padre. Dios no quiere nada más ser un concepto religioso en nuestra vida, quiere ser nuestro papá, es decir, el que nos provee disciplina, el que nos provee dirección, el que nos provee una vida mejor, el que trae cosas buenas para nosotros. Pero ante esta relación de Él como Padre, quiere que nosotros aceptemos el convertirnos en sus hijos, que nos sometamos, que reconozcamos lo que Él quiere decirnos y que le obedezcamos. Vamos por eso, hermanos, a la palabra. Vamos a abrir Primera de Juan, vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 17. Primera carta del apóstol San Juan, mártir, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Traigo yo la Reina Valera, y entonces les pido que me sigan con su vista. Sé que es la que posiblemente trae la mayoría de ustedes. Síganme con su vista, hermanos, y me permitan a mí leerlo en voz alta. Dice así, Primera de Juan 2, 1 al 17. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra.
Este es un pasaje, es uno de mis pasajes favoritos por todas estas cosas que dice. Además incluye una porción que parecería que es una poesía muy especial. Algunos consideran que posiblemente era una alabanza de aquel tiempo. Ahí donde dice: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Es decir, es posible que esta construcción poética, que son algunas incluso se repiten, algunas de estas frases, posiblemente fuera un credo que decían las personas, un canto que se cantaba, es decir, algo que la gente ya conocía y nada más está parafraseado aquí, con esta idea de que les escribo a ustedes y a ustedes, con esta formación, para que las personas que lo escucharon, que los leyeron por primera vez y escucharon este mensaje, se relacionaran con esta enseñanza de una manera muy personal. Este sermón, si tiene un nombre, podríamos ponerle las claves para vivir como hijos obedientes. Y tiene un detalle muy especial, nos dice que hay un mandamiento antiguo, pero que hay un mandamiento nuevo. Porque dice: no os escribo mandamiento nuevo, es decir, lo que le está diciendo antes de eso es un mandamiento antiguo, algo que ellos ya sabían. Esta idea de obedecer los mandamientos, esta idea de someterse a la autoridad de Dios. Los judeocristianos del primer siglo ya conocían esta idea, ya se habían relacionado con ella. Es decir, los primeros judíos así era como vivían, siguiendo mandamientos. Podríamos decir que ya sabían cómo obedecer. Pero luego les dice Juan: pero sí les doy un nuevo mandamiento, que es este. Y nos habla del amor, un mandamiento que es verdadero, y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, este nuevo mandamiento que les quiere enseñar tiene que ver con el amor, tiene que ver con lo que es nuestro Dios. Es muy interesante que Dios no se identifique en la palabra como que Él sea la santidad, o que Él sea el poder, o que Él sea la gloria. Dice que Él es santo, es un adjetivo. Dice que la gloria es suya. Dice que Él es el dueño del poder, pero no dice que Él sea eso. Pero sí dice que Él es amor. Es decir, su identidad es amor. Podemos decir que todos sus demás atributos, todas sus demás características, todo lo demás que nos revela sobre sí mismo en la palabra, adquiere sentido cuando entendemos su amor. Podemos decir entonces que su amor es su poder más importante, más grande con respecto a nosotros. Si solamente fuera santo, nos destruiría su santidad. Si solamente fuera poderoso, nos destruiría. Si solamente fuera justo, su justicia nos juzgaría y nos encontraría faltos y nos destruiría. Pero como es amor, su santidad nos santifica, su poder nos bendice, su justicia nos salva y nos redime en Jesucristo. Por eso Juan les da este nuevo mandamiento, que en realidad no es un nuevo mandamiento, es el mismo, pero entendido de una manera que los judeocristianos de ese momento no entendían. Ellos sabían muy bien que era someterse, sabían muy bien que era obedecer reglas, pero no sabían lo que era amar a un Dios que les ama, y por lo tanto no tener que obedecer reglas, sino vivir sin estar forzado a obedecerlas, siguiendo esas reglas. Es decir, en ocasiones obedecían esas reglas porque se esforzaban muchísimo, porque hacían muchas cosas para obedecer a ese Dios. Iban en contra de sus deseos, iban en contra de la moda, iban en contra de un montón de cosas y tenían que esforzarse para obedecer a Dios. Pero Juan les dice: no tienes que esforzarte, tienes que amar a Dios y entonces te saldrá natural. Es muy difícil amar cuando creemos en un Dios legalista, como posiblemente aquellos primeros cristianos creían. Muchos de ellos tenían la idea de que Dios era un Dios legalista, es decir, autoritario, podríamos decirlo así, de piel sensible, que se ofendía fácilmente y que había muchas cosas que muy rápidamente lo podían hacer ofenderse, y por lo tanto que estaba dispuesto y listo para soltar el castigo inmediatamente. Pero Juan les habla de un Dios diferente. Les habla del Dios que se presentó en Jesucristo. Tal vez por eso muchos judíos rechazaron a Jesús, porque ellos tenían una idea diferente de lo que era Dios. Y cuando vino Jesús y les mostró el grande amor que tenía por nosotros, dijeron: este no es el Dios de mi religión. Y por eso algunos tuvieron problemas para aceptarlo. Y por eso Juan les dice que es un nuevo mandamiento: obedecer a Dios a través de amar a Dios. Podemos encontrar entonces varias enseñanzas, claves para vivir en obediencia como hijos obedientes. En primer lugar, vive la obediencia
sabiéndote perdonado. Comienza diciendo el pasaje: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Algunos en ocasiones utilizamos esta idea de que Dios nos ama como una justificación para pecar. Es decir, decimos, bueno, si Dios me ama y me perdona todos mis pecados, eso significa que si hago algo malo, ¿qué tiene? Luego me perdona. Entonces le voy a dar vuelo a la hilacha y al rato le pido perdón a Dios. Y lo bailado nadie me lo quita. Esto no es amar a Dios. Eso es querer justificar la maldad y el pecado. Y a veces agarrar textos bíblicos fuera de contexto para entonces seguir justificando la maldad. Pero aquí no nos dice esta idea. Lo que nos está diciendo es algo más grande que esto. Nos está diciendo que nuestros pecados ya fueron perdonados. Así que no importa qué tan malvados, qué tan mal nos hayamos portado, no importa qué tan pecadores seamos, siempre podemos acercarnos a Dios y pedir perdón. Muchas veces en las citas pastorales les digo a las personas cosas que tienen que hacer, que tienen que cambiar, que tienen que hacer cosas nuevas en su vida, pero siempre se las digo sabiendo que es posible que pueden fallar. Pero jamás le voy a decir a alguien que tiene que hacer algo y diciéndole, seguramente vas a fallar. No se puede hacer eso, porque el hecho de decidir, quiero ser mejor, ya es la decisión correcta. Y si fallamos, eso no significa que mi decisión de haberme acercado a Jesús no era la decisión correcta, porque a veces creemos eso, decimos, bueno, me voy a consagrar, me voy a acercar al Señor y voy a seguirlo. Y lo vamos siguiendo y de pronto volvemos a caer y creemos, híjole, no lo estaba siguiendo. No había decidido ser su hijo todavía. No había decidido entregarme a Él. Pero eso es mentira. Sí habíamos decidido seguirle, pero nos equivocamos otra vez porque todavía hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Eso no significa, el que volvamos a caer no significa que no estemos siguiendo al Señor. Significa que hay pecado en nuestras vidas que Él quiere limpiar, pero que debemos de continuar siguiéndolo. Debemos de permanecer en ese camino. Lo digo así porque muchas veces cuando caemos, es decir, cuando desobedecemos una vez más, nos desanimamos y pensamos, bueno, no lo estaba siguiendo, no soy cristiano, no merezco seguirlo. Y nos da la tentación de permanecer en esa caída, de permanecer en el pecado otra vez. Pero este pasaje nos dice, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, nos está diciendo Juan, no debemos de pecar, no debemos de volver a caer en los valores del mundo, deberíamos de ser santos. Pero si lo volvemos a hacer, acerquémonos de nuevo al Señor, porque Él nos perdona. Gracias, pastora. Tu lechita. Siempre podemos saber que Él nos va a perdonar. Muchas veces a los hijos eso nos pasa. En ocasiones sabemos que estamos haciendo cosas mal contra los padres, no sé, el chamaco que rompió el jarrón chino, o sea, made in China, ¿no? Porque fuera de la dinastía Ming o algo así. O que, no sé, salió en el coche y no le dijo al papá y luego tiene una abolladura y estamos pensando, ¿cómo le digo? Me va a matar. Para principio está difícil que un padre realmente mate a su hijo. Tendría que ser un animal o algo así, o sea, sí lo vamos a castigar seguramente no se va a poner contento el papá, pero tenemos que entender, a un padre le preocupa más su hijo que la abolladura del coche, y por eso lo va a castigar de la abolladura del coche, por eso lo va a reprender, no porque esté enojado con él, sino porque quiere hacerle un bien, quiere ayudarle a entender la disciplina. Cuando pecamos, pensamos a veces, hijo, ofendí demasiado a mi Dios, ya no me voy a acercar a Él porque me da pena ir a la iglesia, ya no voy a servir porque me da pena seguir sirviendo después de esto que hice. Tenemos que reconocer que el Señor nos quiere perdonar, y perdonarnos no significa dejar pasar nuestro pecado como si nada. En ocasiones significa darnos una disciplina, pero deshacerse de ese pecado que está en nosotros, por medio del medio que sea. Es decir, haciendo lo que sea posible. Él quiere deshacerse de nuestro pecado. Por eso nos quiere perdonar. No quiere que permanezcamos en eso.
y por eso nos quiere redimir. Acerquémonos a Él, hermanos, reconociendo que Él nos perdona. En primer lugar, para poder obedecerle, necesitamos recordar que incluso cuando le fallemos, Él tendrá una manera de redimirnos. Una segunda enseñanza que encontramos aquí: vivir como hijos obedientes, teniendo una relación con Dios. Teniendo una relación, no un concepto, no unas ideas filosóficas, sino una relación interpersonal con el Señor. Dice montones de veces que le conocemos, y en esto sabremos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, y luego más adelante sigue diciendo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Luego nos dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes porque habéis conocido al Padre. Es decir, dice por muchos lados esta idea de conocer, tener una relación. Para obedecer al Señor necesitamos tener una relación interpersonal con Él. No necesitamos tener conocimientos filosóficos y bíblicos. No necesitamos tener disciplina. Necesitamos conocerle a Él. Y la manera de conocerle es a través de la Biblia, a través de la oración. Así se conoce al Señor, pasando tiempo con Él. La Biblia nos enseña, no nada más nos enseña valores y principios, nos enseña quién es Dios. ¿Por qué puso esos valores? Porque Él es de cierta manera, porque Él tiene ciertas características, porque Él tiene cierta personalidad. Por eso los evangelios son tan cruciales para nuestra vida, porque nos dicen qué alegraba al Señor, qué entristecía al Señor, y quiere que le conozcamos. No quiere que sepamos filosofía cristiana, quiere que sepamos quién es Él y que le conozcamos a Él. Cuando yo me fui al seminario, estaba ahí en San Antonio, Texas, lejos de mi patria, de mi gente, de mi familia, y mi novia estaba en Chihuahua, entonces tampoco es así como que tuviera novia cercana, ¿no? Entonces, a veces me sentía muy solo. Tenía amigos, me hice muy amigo del hijo del pastor en la iglesia en la que yo empecé a trabajar, pero lo que más me ayudó fue relacionarme con los viejitos de la iglesia. No nada más me ayudó porque fuera así como un aliciente personal, porque me trataban bien, algunos me regalaron ropa, casi cada domingo que estuve allá, alguno me invitó a comer, entonces pues me salía bien. Además me invitaban, eran jubilados, casi todos ellos militares en esa iglesia, entonces tenían buenos salarios, me invitaban a restaurantes chidos. Había una pareja especialmente que muchas veces me invitaban a comer y siempre me querían llevar a restaurantes mexicanos, y yo les decía, no, llévenme a Luby's, que es así como la cafetería más gringa, y a mí me encanta Luby's, el pie de calabaza. Y luego un día, Warren se llamaba él, falleció hace como 3 años este hermano, y una vez me preguntó, oye, ¿por qué siempre quieres ir a restaurantes así? Yo pensé que te gustaría ir a restaurantes mexicanos y así. Yo le dije, es que sí me gusta la comida mexicana, pero la de México. La comida mexicana de acá, pues es otra cosa. Yo acá quiero comer comida lo más gringo que tengan. Una pizza, unos sushis, algo así, lo más gringo que haya por acá. Ellos me ayudaron mucho, y entonces aprendí mucho a relacionarme con los ancianitos, al grado que hasta la fecha mi esposa siempre me critica o me cotorrea de que estoy coqueteando con las viejecitas, las hermanas grandes de la iglesia. Luego platico con ellas y las trato pues como me acostumbré yo a tratar a la gente grande. Y me dice mi esposa, ay, estás coqueteando otra vez con viejitas. De cotorreo, lo dice de broma, no lo dice en serio. Pero me pasó algo, se me da. Me es más fácil platicar con gente mayor de edad que a veces con los adolescentes. ¿Por qué fue eso? Porque pasé tiempo con ellos, porque estuve en casa de muchos ancianos ahí en San Antonio. Al pasar tiempo con ellos, aprendí cosas de ellos, aprendí a relacionarme con ellos, se me pegó y punto. ¿Me explicó? Es decir, con aquellas personas con las que pasamos tiempo, se nos pegan las cosas, nos hacemos como esa gente. Por eso tenemos que tener una relación interpersonal con el Señor, al grado que sepamos qué es lo que espera de mí antes de que yo tenga que hacer algo. Antes de que tenga Él que decírmelo, ya sé de qué se trata el asunto. Muchas veces creemos que conocer la voluntad de Dios es muy difícil. Y creemos que hay que hacer, no sé, como una especie de sortilegio cristiano para averiguar cuál es la voluntad de Dios.
Perdón. Pues no sé, creo que a veces me afectan más las pastillas que refrescan. No, porque las que refrescan me afectan más, gracias. Es decir, creemos que para conocer la voluntad de Dios hay que buscar en la Biblia textos bíblicos complicados y sacarles una interpretación extraña. Por eso a veces hay gente que agarra la Biblia y así como si fuera una fortuna y agarran un texto y pues el que tenga un hijo contumaz y rebelde, arrójelo de un barranco. Ni modo, mijo, Dios dijo, la palabra de Dios no se equivoca. No se trata de eso, se trata de conocerle. Y así, cuando venga una decisión difícil, yo sé qué es lo que le gusta a Dios. Yo sé qué cosas le agradan de mí y qué cosas quiere que yo haga, sin tener que andar buscando en los recovecos de la Biblia a ver qué decisión debo de tomar. Decimos aquí en la iglesia que los jóvenes cristianos no deberían de andar con jóvenes no cristianos de novios, es decir, un joven de la iglesia debería conseguirse una señorita cristiana y una señorita de la iglesia debería conseguirse un joven cristiano. La cosa no es que les prohibamos andar con jóvenes cristianos, más bien con jóvenes no cristianos. La cosa es que los jóvenes sean de tal manera que un chavo del mundo no les atraiga, que a una señorita de la iglesia, un chavo del mundo no se le haga guapo, no le guste, no le caiga bien. ¿Sí me explicó? Es decir, que pase tanto tiempo con el Señor que tiene los gustos del Señor. Así es bien fácil obedecer a Dios, porque lo que Él quiere para mí es lo que me gusta y me agrada. Entonces a un joven cristiano le agrada una señorita cristiana y viene una mundana, a lo mejor muy bonita físicamente, pero este chavo cristiano no le cae bien, no le gusta, ni siquiera se le antoja platicar con ella, porque dice, no, porque a él le gustan las cristianas. ¿Sí me explicó? Es decir, pasar tiempo con el Señor nos facilita obedecerle, hace que nos sea agradable obedecerle, porque transforma nuestra identidad, transforma nuestros gustos. Y para pasar tiempo con el Señor la cosa es muy sencilla. Cuando tengamos que hacer algo espiritual, hagámoslo porque queremos pasar tiempo con el Señor. No vengamos a la iglesia porque es la obligación, como a lo mejor le hacían a los que les escribió Juan. No obedezcamos ir a la zarza porque tenemos que ir a la zarza. No leamos el libro de los devocionales porque todos en la iglesia lo están haciendo y ni modo. Ya ves, mamá, ya leí el libro, ahora sí puedo salir con mis amigos. No, hagamos eso espiritual porque queremos saber qué va a decirme Dios. Voy a la iglesia porque sé que el domingo a las 12, regularmente en el Gran Fórum, Dios habla. Si usted se queda aquí ahorita a las 11 de la noche, a lo mejor Dios le habla, pero no es lo normal. Lo normal es que entre 7:30 y 9, que es el culto, Dios traiga un mensaje a través de los cantos, a través de la lectura de la Biblia, a través del sermón. Por eso venimos entre 7:30 y 9 de la noche, porque sabemos que Dios va a hablar y queremos escuchar lo que Dios va a decir. Así que el chiste no es hacer estas cosas espirituales por obligación, sino porque queremos pasar tiempo con el Señor. Cuando mi esposa y yo éramos consejeros de los secundarios, mi esposa me dijo que hiciéramos una estrategia, y yo, donde manda capitán no gobierna marinero, dicen por ahí. Ella decía, vamos a conseguir secundarios, pero por lo menos un secundario carita y una secundaria muy bonita, para que atraiga a otros chavos. Yo le dije, no, mi amor, pero eso es atraerlos con cuestiones carnales y poco espirituales. Y me dijo, pues los que son carnales y poco espirituales, ¿a poco crees que van a venir porque les vamos a leer la Biblia? Van a venir por razones carnales, y cuando lleguen, les predicamos el evangelio, se convierten y empiezan a venir por cuestiones espirituales. A lo mejor primero van a venir por una cuestión carnal, pero cuando sean transformados, van a venir por algo espiritual. Y es cierto, en ocasiones obedecemos a Dios de manera incorrecta. En ocasiones leemos el devocional porque me obligaron. Venimos a la iglesia porque me obligaron. Pero si ya estoy haciéndolo, si ya tengo que hacerlo, podemos empezar a hacerlo para relacionarnos con Él y cambiar, y ya no hacerlo de una manera carnal, sino hacerlo por amor a nuestro Señor. Obedecer a Dios porque queremos relacionarnos con Él. Así que, como les dice aquí Juan, hay un mandamiento viejo, el obedecer, eso ya lo sabemos, tenemos que obedecer, pero una nueva manera de hacerlo es esta, amando al Señor.
Una tercera enseñanza: vive la obediencia, fortaleciéndote en amar. Ejercítate en amar. Dicen por ahí que el ejercicio cuando no duele no está funcionando. Es decir, si usted está levantando pesas y le empiezan a doler los músculos y deja de hacer pesas, no se hacen más fuertes los músculos, se quedan en el mismo nivel de fortaleza. Pero cuando uno empieza a hacer pesas, cada vez que sigue haciendo después de que ya le duele, ayuda a que se fortalezca. Es decir, mientras no dolía el músculo, no se hacía más fuerte. Hasta que comienza a doler, es que se hace más fuerte. Quiero usar esta idea como una metáfora de ejercitarnos en el amar. A veces obedecer al Señor, a veces amar a nuestro Señor, puede producirnos dolor. No porque nos duela amarle, sino porque en el mundo hay pecadores y hay personas que están en contra del Señor, que van a manifestarse en objeción de aquellos que decidimos obedecer al Señor, que va a manifestarse como obstáculos para aquellos que queremos seguir al Señor. El dolor que provocan en nosotros va a ser provocado por el pecado. No es que Dios nos haga sufrir, es que el mundo hostil en el que vivimos va a encontrar maneras de hacernos difícil el amar al Señor, el ejercitar esta obediencia. Por eso necesitamos entonces ejercitarnos. Es decir, cuando nos esté doliendo, seguimos obedeciendo, seguimos amando al Señor. Cuando nos sea difícil hacerle caso a los principios bíblicos, es cuando es más importante y necesario obedecerle, porque es cuando significa que hay algo que hay que vencer, y por eso el Señor nos permite fortalecernos en Él. Le dice este pasaje a los jóvenes: os he escrito a vosotros jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. No se puede vencer a este mundo hostil si cuando se nos presenta un obstáculo dejamos de obedecer al Señor. Si cuando se nos presenta una objeción de parte de nuestra familia o de parte de nuestros amigos, cedemos y nos sometemos a sus principios y nos sometemos a sus ideas. Por eso es tan grave que el día de hoy haya iglesias que están permitiendo que la cultura general dicte el evangelio que van a predicar. Por eso es tan grave que cambiemos nuestro evangelio para hacerlo agradable a las personas que quieren permanecer en el pecado. Que nos disfracemos de tolerancia, que nos disfracemos de buena hondez y que tergiversemos el evangelio, que nos dice que esas cosas que nos dañan y nos destruyen, Dios no las quiere en nuestra vida. Dios quiere deshacerse de ellas. Justamente cuando el mundo se manifiesta en contra de aquellos que queremos obedecer al Señor, es cuando es más importante que lo enfrentemos y que decidamos obedecerle. Si nos cuesta trabajo, tal vez es porque hay algo en mí que no me permite obedecerle, que Dios quiere vencer. Entonces tengo que esforzarme más para obedecerlo. Ejercitémonos en la obediencia, ejercitémonos en el amor. Es decir, permitamos que estas dolores o dificultades para seguir a nuestro Señor nos permitan ser más fuertes cada día. Y una cuarta enseñanza, un cuarto desafío: vivamos la obediencia declarándonos enemigos del mundo. Lo dice muchas veces en este pasaje. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y luego dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y también lo dice antes, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. Nos enseña algo este pasaje respecto a las tinieblas. El estar fuera de la voluntad de Dios, el no estar obedeciéndolo, se puede notar muy fácilmente en nuestras relaciones interpersonales. Es decir, cuando nos relacionamos con otros seres humanos, con los valores del mundo, con los principios del mundo, estamos manifestando que no estamos obedeciendo al Señor. Pero cuando nos relacionamos con otros, con los principios de la vida, con los principios de la Biblia, con los principios del Señor,
nos manifestamos entonces como enemigos del mundo. Esto es algo que quiero que quede muy claro en nuestras mentes. A veces creemos que ser enemigos del mundo significa criticar, significa atacar a los pecadores, significa hacer discusiones filosóficas y teológicas con los ateos, con los nueveristas o con cosas así. Eso digamos que es una ayuda para predicar, pero no es odiar los valores del mundo. Yo casi siempre he sido así muy filosófico y me gusta así estudiar y soy creacionista a morir. Y no nada más porque lo haya leído en la Biblia, sino porque hay muchos científicos que también lo demuestran con la ciencia. En una escuela me corrieron por haber demostrado con la química que Dios existe. Yo no les dije Dios existe y les decía ahí la química. Yo les enseñé química y la subdirectora que estaba ahí en la clase, es que no había ido la maestra de química y me pidieron que si yo podía ayudarles a esa clase y pues les di átomos, neutrones, protones, electrones, todo eso, y hasta la subdirectora dijo, o sea que Dios sí existe. Yo le dije, pues si usted dice, yo nomás les enseño aquí química y a ver si sale algo. Y me corrieron al día siguiente. Pero yo creía, eso es odiar al mundo. Pero la palabra de Dios me ha enseñado algo, eso no es odiar al mundo. Odiar los valores del mundo es amar a la gente. Porque lo que más hace el mundo, lo que más hacen las tinieblas es odiar a las personas. El humanismo, dicen que es la filosofía del humano, pero lo que hace el humanismo es destruir al ser humano. Porque nos dice que nuestro esfuerzo va a alcanzar cosas y eventualmente nuestro esfuerzo va a ser insuficiente. Y lo único que habrá logrado ese humanismo es llevarnos a la perdición. Es lo que hace el mundo. Se especializa el mundo en destruirnos, destruir nuestra identidad. Le dice a los jóvenes que cuando lleguen a ser estrellas de rock, su vida va a tener sentido. Y luego los que llegan a ser estrellas de rock se suicidan porque su vida no tiene sentido. Le dice a los jóvenes que si tienen experiencias, su vida va a tener significado y que entonces se metan cualquier tipo de sustancia que se les antoje y que se vayan con cualquier joven, señorita o lo que se les antoje. Y cuando lo hacen, se dan cuenta que su vida no tiene sentido. Es decir, lo que hace el mundo es destruir personas. Y por eso, amar personas es lo que se manifiesta como la muestra más grande de rebeldía contra el mundo. Por eso el Señor nos mandó a predicar, no porque le interese llenar su iglesia, sino porque le interesa salvar personas y para eso las trae a la iglesia. No predicamos para que haya muchos diezmos, sino para que la gente sea salva. Y el que diezme, digamos que ya es extra. Nuestra predicación es amor a otros. Debemos de entender eso, hermanos. Es la manera más clara de amar a la gente, cuando les mostramos el evangelio. No me dejará mentir, cuando usted se encuentra una buena taquería, ¿a poco no le dice a sus amigos? Cuando fuimos a Los Chavos por primera vez, creo que fui yo con algunos otros hermanos de la iglesia, luego se las presenté a los pastores y dijeron, qué buena taquería, porque eran unos tacos ricos. Si unos tacos ricos nos dan ganas de enseñarle a otros, ven, te voy a llevar a comer unos tacos bien sabrosos, abajo de un puente hacen unos pambazos bien ricos. Si esa clase de simplonadas nos hacen tener ganas de invitarle a otros a que también las experimenten, el evangelio debería de hacernos más esto. Por eso es que es un acto de amor predicar. Por eso es que es un acto de tanto sometimiento a nuestro Dios y tanto amor a nuestro Dios, porque hemos reconocido, Dios me amó, me salvó, me transformó. Quiero que la gente a mi alrededor lo sepa. Quiero que otros también lo conozcan. Dar nuestro asiento en el metro es un acto de misericordia. Vemos una persona cansada o con menor fuerza, entonces uno se levanta y le da su asiento. ¿Por qué no le predicamos también? Si vemos una persona perdida, atrapada por el pecado, y yo ya fui liberado por el amor de Dios, le puedo decir, oye, Dios te quiere salvar. Mis amigos más queridos en San Antonio fueron un grupo de muchachos, algunos de ellos habían estado en la iglesia, otros no, pero uno en particular, yo lo quiero mucho, aunque ya casi no platico con él, porque digamos que fue mi primer convertido en el seminario. Se llamaba Zach,
Él había estado en Irak y una granada había explotado muy cerca de él. Todos los demás de su batallón murieron, o más bien los que iban ahí con él en esa investigación murieron, y él sobrevivió. Y él me decía, y eso que yo soy el que estaba más cerca de la granada. Casi todo su cuerpo, de la mitad para acá, estaba quemado. De esta mano no tenía mano, tenía una especie de papa con unos dedos, porque era lo que le había quedado. Y este lado así, totalmente quemado. Medía como 2'10", así pochudote, porque pues era infantería. Y cuando yo lo conocí, él estaba entrando a la Universidad de allá de San Antonio, en la Universidad de San Antonio, para estudiar astrofísica. Su hermana trabajaba en la NASA, su papá había sido piloto militar y en ese momento estaba en la NASA. Entonces, puros acá astrofísicos y cientificidades y cosas así. Y yo muchas veces le prediqué el Evangelio y muchas veces le compartí, pero no se convertía y no se convertía y no se convertía. Hasta que un día, yo estando acá en México y él estando allá en San Antonio, vine de vacaciones, cuando regresé fui a un concierto cristiano y cuando llegó este cuate, Zach, me agarró por atrás, me levantó, me levantó 20 centímetros del suelo. Y cuando me volteo y lo veo, ¿qué haces aquí? Trae una camiseta de una iglesia. Me dijo, pues es que empecé a ir a una iglesia. Y yo le dije, ¿pero cuándo? ¿Desde cuándo? Pues es que conocí a una chava y me invitó a una iglesia. Y cuando fui, entendí todo lo que tú me habías dicho. Y me compartió que después de haber ido, por razones carnales, oró al Señor y le pidió perdón por sus pecados y le pidió perdón por haber rechazado cuando yo le prediqué. Y me dijo así, tú fuiste el primero que me predicó, tú fuiste el primero que me enseñó a un Dios diferente del que me habían enseñado acá. Por eso yo siempre le tuve mucho cariño, seguimos siendo amigos por mucho tiempo. Él ya después, más adelante, se convirtió en el pastor de jóvenes, se casó con esa muchacha que era la hija del pastor y se convirtió en el pastor de jóvenes de esa iglesia. Pero siempre tuve mucho cariño para con él por una razón. Yo discutí muchísimo con él, de teología, de filosofía, de ciencia, pero eso jamás le movió el corazón. Lo que le movió el corazón fue una cosa que hice por él, un pequeño sacrificio que yo en ese momento ni siquiera lo noté, pero que él me dijo, eso fue lo que me mostró un Dios diferente. Una cosa que hice muy simplona, habíamos ido de paseo a un lugar y cuando él se lastimó porque tenía una férula, no una férula, tenía la cadera metálica o algo así, se le zafó un tornillo o algo así, y entonces le dije, vámonos de regreso, y me dijo, no, aquí estamos tranquilos, no, vámonos de regreso a que te arreglen, no, pero aquí estamos bien tranquilos, no, vámonos de regreso. Y yo manejé su coche, lo llevé al hospital, lo esperé a que le arreglaran todo eso, luego lo llevé a su casa y pues como él era el que había ido por mí, me fui en camión en la noche a San Antonio. Para mí fue así, pues X, yo dije, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ni modo que qué. Me explicó, él me trajo acá de paseo, habíamos ido a un balneario y cosas así, pues yo lo voy a regresar a su casa, por supuesto. Pero para él, el regresarme en camión fue un gran sacrificio que yo hice por él. Hermanos, amar a otros es eso, es hacer cosas y predicarles el Evangelio. Es mostrarles el amor de Dios y hablarles de Dios. Muchas veces nos conformamos con dar un buen testimonio, pero un buen testimonio sin la predicación del Evangelio no transforma a nadie. Y una predicación del Evangelio sin un buen testimonio de amor no convence a nadie. Por eso necesitamos obedecer a Dios para predicar. Necesitamos amar a Dios para predicar, porque entonces tendremos este buen testimonio. Por último, el desafío entonces es hacer una cosa: amar a Dios a tal grado, estar enamorados de Dios de tal manera que no nos queda más remedio que obedecerlo, que mencionarlo en nuestras pláticas, que anunciar su evangelio, que anunciar las cosas que Él hizo por nosotros. Claves para vivir en obediencia: sabernos que estamos perdonados, relacionarnos con Él, fortalecernos en obediencia y declararnos enemigos del mundo. Podemos decir que es el resumen de una cosa: amar a Dios. Yo estoy enamorado de mi esposa. Si ella me dice que tengo que ir por ella a las 6 de la mañana a su hospital, más bien ir a dejarla a las 6 de la mañana, pues la llevo, hago ese pequeño sacrificio.
Aunque de regreso hasta Santa Fe me tenga que tardar unas 2 horas más o menos, porque es lo que se tarda uno cuando la llevo hasta Santa Fe. De ida son 20 minutos, de regreso son 2 horas, 3 horas, dependiendo si es día hábil o no. ¿Qué tiene? Pues la quiero, pues claro que me gusta que esté tranquila, que no esté estresada. ¿Se me explicó? Es decir, hacer sacrificios por el Señor no tiene sentido cuando le amamos. En realidad no estamos sacrificando algo, no debería de costarnos trabajo. Debería de sernos lo normal y lo natural y lo sencillo y lo propio, porque le amamos con un gran amor. Y no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Él nos amó con un amor más grande, que nos transformó y que nos redimió. Por eso, para obedecerle, la clave está en esa, en amarle. Y entonces nos va a ser fácil hacerle caso. Nos va a costar trabajo no obedecerle. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que haga esto una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has redimido, Señor, porque has venido a nosotros y nos has mostrado este amor tan grande, bendito Dios. Tú has sido, Señor, el que vino ante nosotros a conquistarnos, Señor, con tu amor, a mostrarnos tu gracia, tu perdón, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por esto. Y queremos, Señor, también responderte, mi Dios, con obediencia, que se muestre en el amor que te tenemos, Señor, que se muestra en el poder amarte, en el poder tener una relación contigo, Señor. Gracias porque nos das esta oportunidad, mi Dios, de ser tus hijos. Sigan orando, mis hermanos, y si alguien quiere decir al Señor en esta hora, Señor, yo quiero, mi Dios, amarte más intensamente, yo quiero relacionarme contigo, no con la religión, no con las reglas. Quiero relacionarme contigo, Señor. Quiero amarte de tal manera que pueda obedecerte fácilmente. Quiero saber que me has perdonado de tal manera que no me cueste trabajo volver a acercarme a ti. Quiero amarte de tal manera que me sea natural contarle a otros lo que has hecho en mi vida, Señor. Quiero amarte, mi Dios, de esta manera. Si alguien le quiere decir esto al Señor en esta hora, levante su mano ahí en su lugar y permítame orar por usted. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, jóvenes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, jóvenes también de este lado, hermano. Dios te bendiga. Dios les bendiga, sigamos orando y digámosle estas cosas a nuestro Señor ahí en nuestro lugar. Bendito Padre, gracias, Dios mío. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo y nos permites ser transformados por ti, bendito Dios. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder ser tus hijos, Señor. Queremos, Señor, responderte con este amor, Señor, con este sometimiento a ti, mi Dios. No queremos tener una relación con la filosofía o con las reglas o con la doctrina cristiana, Señor, sino contigo, bendito Dios. Guíanos, Señor, a ser tus hijos plenamente y a transformarnos cada día. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Dice la Biblia: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ofrendemos, mis hermanos. Jesús.
siempre fiel, aunque yo siga siendo infiel. Por eso en ti está mi fe, por eso yo te seguiré. Siempre estás más junto a mí, aunque yo llegue a claudicar y aunque me llegue a alejar, tú siempre estarás aquí. Quiero sentir tu abrazo paternal y ser tu amiga más leal. Yo quiero estar cerca de ti, quiero gastar mi existir en ti, Jesús. Quiero llegar hasta el final de mis días junto a ti y ser consciente de que estás siempre, siempre junto a mí. Quiero estar cerca de ti, quiero gastar mi existir en ti, Jesús. Quiero llegar hasta el final de mis días junto a ti y ser consciente de que estás siempre, siempre junto a mí. Oremos, hermanos. Cuántas gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú nos has provisto, Señor. Tu misericordia se ha prolongado hasta hoy con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, con un corazón alegre, Señor, para que tú los multipliques, Señor, para el extendimiento de tu reino. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. Los varones de Oreb te invitan a su primer congreso que se llevará a cabo el sábado 29 de agosto del 2015 en el Salón Zafiro del Gran Foro, del 9 de la mañana a 6 de la tarde, dirigido a varones de todas las edades. Tendremos conferencias, talleres y mucha convivencia. Comeremos juntos. Anótate en la mesa de inscripciones. No faltes. El grupo de Fuego Nuevo invita a su próxima reunión el lunes 31 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones base, con el tema Creamos en el Cristo, el sí de Dios. La ponente, la pastora Yanina Briceño de Gutiérrez. No falten. A todos los padres que desean presentar a sus pequeños, tendremos una próxima oportunidad el domingo 13 de septiembre, para lo cual deberán asistir al taller de presentación de niños que se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre a las 9:30 am. El 15 de septiembre, nuestra iglesia se reunirá a celebrar nuestra Noche Mexicana. Todos podemos participar aportando diversos platillos mexicanos. Debemos anotarnos en la mesa de comunión. El sábado 26 de septiembre, todas las mujeres de Oreb estamos invitadas a nuestro spa espiritual. En esta ocasión, nuestro mini congreso. Les invitamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un sábado lleno de bendiciones. Pueden inscribirse a la salida de los cultos. Como cierre y celebración de nuestra campaña Misión Jesucristo, el domingo 27 de septiembre estaremos llevando a cabo bautismos en el culto de las 12 del día en el Gran Fórum. Deberán anotarse con el Ministerio de Ordenanzas. El Grupo Más 30 invita a su próximo congreso del 2 al 4 de octubre en el Hotel La Muralla en Amealco, Querétaro. Ya puedes apartar tu lugar. Informes e inscripciones a la salida de los cultos
en el Gran Fórum. Asiste. Te invitamos a unirte al Instituto Bíblico Oreb para asistir a las clases especiales durante la campaña Misión Jesucristo. No faltes. Amén. Tomemos en cuenta todas esas cosas, hermanos. Gracias, Pastor Isaac. Dios le bendiga mucho. Hermanos varones, ¿cuántos de los varones ya están inscritos para el Congreso de Varones del sábado, hermanos? Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Los que no están inscritos, ¿pueden levantar su mano? Pueden ponerse de pie los que no están inscritos. Queremos darles una forma de inscripción, un formato de inscripción, por si acaso es cuestión de tiempo, de que no han podido ir por la forma de inscripción, se lo vamos a dar. Ya nomás la llenan y dan sus 100 pesos. Sigan de pie, por favor, hasta que les entreguen una forma de inscripción. Los varones, hermano Armando, aquí nos faltó alguien. Allá todos tienen. Y a la salida hay una mesa sin inscripciones. Muy bien. Hermanos, tendremos hermanos de diferentes lugares de la República Mexicana.